Pues estamos muy contentos porque podemos verlos, pues aunque sea una vez al año, y pues poderlos saludar, poder compartir con ustedes y dándole gracias a Dios por eso. Es una gracia de Dios que nos podamos reunir aquí, ¿no es cierto? Así es que bienvenidos todos y vamos a escudriñar la palabra de Dios. ¿Qué les parece? Porque a fin de cuentas es la palabra la que pues nos va a dar la pauta, la guía para seguir adelante. El lema de este evento, Desafío del Ministerio 2019, Dios lo puso en el corazón del pastor Lolo, y es levantando la segunda generación para rescatar la tercera generación. Cuando él me compartió este lema, inmediatamente, saltó mi corazón, ¿verdad? Y como algo extraordinario, los dos mensajes que voy a compartir con ustedes fluyeron de una manera impresionantemente rápido, ¿sí? Entonces, el pastor tomó el Salmo 78, versículo 5, donde dice: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, que lo sepa la generación venidera. Y los hijos que nacerán, o sea, la siguiente, y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos. Unos textos realmente ricos en contenido. Oremos y pongamos en las manos del Señor. Padre, te damos muchas gracias, porque sabemos que nos tienes aquí reunidos con un propósito. Gracias por lo que has hecho a través del ministerio que pusiste en nuestras manos, Señor. Estamos agradecidos, reconociendo todo el mérito es tuyo, Señor. Nosotros solamente hicimos lo que teníamos que hacer. Y si seguimos así, Señor, tú estarás con nosotros y bendecirás todo lo que hagamos. Háblanos, Señor, porque necesitamos de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, dentro del lema yo voy a tocar el tema rescatando la presente generación. Y vamos a ver un texto que está en Jueces, capítulo 2, versículo 10. Voy a leerlo. Dice así: y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Para poder entender este texto, pastores, debemos hacer una retrospectiva en la historia del pueblo de Israel. Israel no era un pueblo común, no. No era como los demás pueblos, no. Su fundador había sido Dios. La nación israelita nació en la mente de Dios, en el corazón de Dios. Ahí nació. Israel estaba dentro de sus planes, estaba dentro de la voluntad de Dios el iniciar esta nación. Dios tenía un propósito. El propósito principal es que de esa nación naciera el Mesías, Jesús. Deuteronomio 14:2 lo dice así: porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, le dice a Israel, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Entonces vemos que Dios funda la nación israelita con un hombre anciano y con una mujer estéril. Y le dio una palabra poderosa, una promesa maravillosa que la encontramos en Génesis 12, versículo 2. Estamos hablando de Abraham y de Sara. Y le promete Dios lo siguiente: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bien, llegado el tiempo del cumplimiento de esta promesa, nace Isaac. Todos sabemos que de Isaac nació Jacob, de Jacob nacieron los 12 patriarcas que dieron lugar
a las 12 tribus de Israel. Dentro del plan de Dios, Él permitió que José fuera vendido por sus hermanos y fue a parar a Egipto, quien por mano de Dios en su momento llegó a ser el segundo después del faraón. Luego del periodo de José, llega el tiempo que se conoce como el de la esclavitud de Israel en Egipto, donde duró 430 años de esclavo. Dios levantó a Moisés como el libertador del pueblo y lo sacó de Egipto con mano poderosa. Pero el pueblo estaba contaminado en su corazón. Habían aprendido muchas prácticas de los egipcios, del pueblo y de la nación egipcia, que sabemos que simboliza el mundo, ¿sí? Dios tenía que tratar con ellos. Dios tenía que sacar ese Egipto que llevaban en su corazón. Tenía que sacarlo de su pueblo. Fueron llevados al desierto. Cuando llegan a ese desierto, cuando están al límite de la tierra prometida, esa generación no pudo entrar porque no estaba lista. Pero algo sucedió. Tuvieron que estar 40 años vagando por el desierto, hasta que toda esa generación murió. Pues no podían heredar la tierra con un corazón mundano, intoxicado. El libro de Números es el libro de las quejas de Israel, de la murmuración de Israel, de la insatisfacción de los hijos de Israel, que se quejaron y se quejaron delante de Dios. Esta actitud de queja constante hizo que se quedaran varados en el camino. Y esa generación no sirvió para nada. Además provocó, por si hubiera sido poco, provocó que la siguiente generación se viera afectada, se viera atrasada en el cumplimiento de las promesas de Dios. Vamos a leer algo en Números 14, versículo 1. Dice que entonces toda la congregación, o sea, una de las tantas quejas, gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Dios tuvo que intervenir. Eran duros de corazón, eran rebeldes de corazón, quejumbrosos a más no poder, insatisfechos, no entendían el plan de Dios. Y Dios tuvo que tratar duramente con esa generación. Parece que el trato de Dios fue muy drástico, pero era necesario, hermanos. Y queda como lección, como dice la Escritura del Nuevo Testamento, que estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza. Así es que mucho ojo y nadie se duerma. Números 14, 21. Aquí está el argumento de Dios, aquí está la palabra de Dios, cómo se dirigió a esa generación. Mas tan ciertamente como vivo yo, está hablando el Señor, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces. Qué paciente fue Dios. 10, una y otra, y otra, y otra, y otra, y otra. Y a veces así estamos, hermanos, quejándonos delante de Dios, insatisfechos. A lo mejor, ¿para qué dejé el trabajo y me puse a servir a Dios? 10 veces me han tentado y no han oído mi voz, dice.
No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No la van a ver. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Ay, hermano, pero si Dios es amor, sí, pero también es justo y también su paciencia tiene un límite. Y le hartaron la paciencia al Señor. Ninguno, dice, de los que me han irritado la verá. Versículo 24, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, significa otra actitud, una actitud de fe, y decidió, tomó la decisión de ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. ¿Ven? Unos entran y otros no entran. Unos llegan y otros no llegan. Versículo 29 del mismo capítulo. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados entre vosotros, de 20 años arriba. Subraya esa frase, de 20 años arriba no van a entrar. Los cuales han murmurado contra mí. No fue contra Moisés, ni contra Aarón, fue contra Dios que murmuraron. Y así lo asume Dios y dice, murmuraron contra mí esa generación. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré. Y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. O sea, lo podemos aplicar así. El ministerio que Dios te dio, si lo menosprecias, hermano, hay que rectificar. Están algunos pisando terreno muy peligroso. Versículo 32. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías, hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Algunos, espero que no haya aquí ninguno de ustedes que como pastores predican que Dios no castiga, ¿eh? Cuidado, porque sí castiga. Dios al que ama, disciplina, y azota al que recibe por hijo. Dice el versículo 35, yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa. Fíjate cómo les dijo perversos, que se han juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. Hermanos, este pasaje que acabamos de leer es uno de los más oscuros, de los más trágicos en la historia de Israel, de esa generación. ¿A poco no les infunde temor eso? A mí sí. Dios, viendo que esa generación no tenía un corazón recto para él, murmuración constante, tuvo que tomar una decisión muy dura. Dios esperaría hasta que cada uno de los que salieron de Egipto muriera, para iniciar una nueva etapa con el pueblo, para que sus hijos, luego de 40 años, pudieran entrar a la tierra bajo el liderazgo de Josué. Hay una historia que me compartieron hace poco, y yo se la compartí a algunos pastores. Habla acerca de un pastor que se quejaba amargamente con un predicador al que había visitado a predicar su iglesia. Y empezó a contarle acerca de la forma en que era tratado por su congregación. Luego de escucharle durante un rato, el predicador
le dijo al pastor: pastor, ¿le han escupido en la cara alguna vez? El quejoso pastor respondió: pues no, hasta ese punto no han llegado. Entonces el predicador invitado le hizo otra pregunta: ¿le han azotado, pastor? El quejoso pastor respondió: tampoco. ¿Le han coronado de espinas? El quejoso pastor ya no contestó. El predicador invitado prosiguió y le dijo: mira, pastor, a su señor y al mío lo trataron de esa manera y sin embargo no abrió la boca. Pastores, cierren la boca. Cierren la boca. Muchos no se imaginan, toman muy a la ligera cómo Dios ve cuando alguien abre la boca y se queja y murmura y culpa y señala, cuando es a Dios contra el que están murmurando. Ahora bien, volviendo a Israel, antes de entrar a la tierra prometida, Moisés realiza una recapitulación de la ley, de las promesas de Dios, para que la nueva generación que Josué introduciría a la tierra supiera cuál era su destino. Ya que tenían que saber que eran una nación especial, no eran cualquier nación, era una nación santa. Cuando pasaron los 40 años que el Señor había dicho que tenía que, como castigo a aquellos quejosos de la generación que salió de Egipto, cuando pasaran esos 40 años, la nueva generación sería introducida a la tierra prometida. Luego de que el pueblo cruza el Jordán, ustedes conocen ya toda esta historia, se produce un hecho importante en esa generación que Josué introduce. Ahora nos vamos al libro de Josué capítulo 5 versículo 2. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados, circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra habían muerto en el desierto, como Dios lo había dicho, por el camino después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados. Mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieran salido de Egipto, no estaba circuncidado. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel, a los hijos de ellos, que él había hecho suceder en su lugar. Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Bueno, todos sabemos que en el Nuevo Testamento Pablo habla acerca de la circuncisión ya no hecha en la carne, sino en el corazón. Eso nos habla de que Josué empezó a hacer bien su tarea, circuncidando a los jóvenes de esa generación. Nosotros como pastores necesitamos predicar la salvación, dar las buenas nuevas, tal y como están las escrituras, para circuncidar el corazón de la generación a la que estás ministrando. No podemos rebajar el nivel del mensaje de la salvación. No debemos darnos esa premisa de atraerlos a Cristo con cosas que no es el evangelio. A nosotros se nos prohíbe, el Señor nos prohíbe
predica mi palabra a tiempo y fuera de tiempo, ¿sí? Porque es por la palabra que la gente es engendrada por Dios, a través de la palabra. Si ustedes predican la palabra, van a tener gente circuncidada y estarán haciendo la tarea. Porque las iglesias de hoy, créanmelo, hay mucho incircunciso de corazón. Están allí porque fueron atraídos por métodos humanos, pero no están circuncidados del corazón. Y a la primera insinuación de un mensaje bíblico de salvación, pegan el grito en el cielo y se ofenden. Entonces Josué empieza bien. Dios ordena pues que circunciden a todos los varones de Israel para volver a empezar de nuevo. Dios tuvo que descontaminar el corazón de toda esa nueva generación. Era otro corazón para que no cometieran el mismo error de sus padres. Después de todos estos eventos, podemos ver una gran campaña de conquista, de posesión de la tierra por medio de Josué. Hasta que llegamos al periodo de los jueces, que es un periodo que se conoce como el periodo de la apostasía de Israel, poco después de que habían entrado a la tierra prometida. Ahora bien, es importante destacar que el periodo de decadencia que se ve en el libro de los jueces se inicia en la generación de Josué. Síganme con mucha atención. No podemos negar que Josué fue un hombre de Dios. Nadie tiene la mejor duda aquí entre nosotros. Un hombre de fe. Está en la lista de Hebreos 11. Está puesto como un ejemplo de fe, de conquista, de valor, etcétera. Desde su juventud, Josué fue un buen aprendiz de Moisés. A tal grado que en su momento Josué fue llamado por Dios para ocupar el cargo como líder y guía del pueblo en lugar de Moisés, con la misión de introducir a su generación a la tierra prometida. Ahora, en primer lugar, vamos a ver esto. Dios le aseguró a Josué que estaría con él siempre y cuando no se desviara. Dios prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo, siempre y cuando no abandonemos la palabra de Dios, siempre y cuando nos mantengamos en la palabra de Dios. Josué 1:5, aquí es donde se ve la promesa de Dios a Josué. Dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿Qué más quería Josué? Y esa promesa también nos alcanza a nosotros. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente, Josué, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Así como te enseñó Moisés, tú vas a hacerlo con la generación que te estoy entregando, Josué. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, nunca, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él, ese libro de la ley, está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cómo les están saliendo las cosas? Es una buena pregunta, ¿no? Yo sé, no me estoy refiriendo tanto a un crecimiento así, no, porque pues muchos tienen mucha gente, pero están incircuncisos de corazón.
No, yo quiero ir más allá. La pregunta va más allá. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Con las 20, 50 o 500 ovejas que tengas, te saldrá bien. Caminarás en mis caminos y yo te voy a bendecir, Josué. Ahora, todos cometemos errores. ¿Cuántos dicen amén? Todos cometemos errores. Pero hay de errores a errores. Sin duda. Unos errores no trascienden demasiado. Otros son fatales. Hay errores que destruyen por completo, hermanos. Josué cometió un error fatal en su generación. Síganme con mucha atención. Yo sé que ustedes conocen la Escritura y eso me da ventaja para avanzar en lo que quiero compartir. Josué cometió un error fatal para su generación. ¿Saben qué sucedió? No siguió las instrucciones de Dios. No siguió las instrucciones que Moisés le había enseñado. Algo le pasó en el espíritu conquistador. Algo le sucedió. Las consecuencias dañaron a su generación y a las generaciones siguientes. Josué perdió la visión de Dios en algún momento de su vida, de su ministerio. Olvidó que Dios le había puesto por líder y guía de la nación. Dios le había dicho claramente cuando entró a la tierra que debía expulsar a los habitantes de la tierra y no lo hizo. Dejó a algunos por allí. Por ejemplo, en Josué 15:63 dice: mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos. O sea, les dieron mucha resistencia, pero ya no insistieron cuando Dios les había dicho: nadie te podrá hacer frente. Dijeron: no, esos están duros, estos, no, pues ahí los dejamos, porque estos sí están picudos, estos sí se resisten. Y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy, cuando la orden había sido clarísima. Tampoco arrojaron a los cananeos, siendo que el mandato de Dios era contundente. No podían habitar en medio de ellos los cananeos. ¿Por qué? Pues porque los iban a contaminar con sus costumbres, los iban a contaminar con sus pecados, y Dios los quería santos, porque deseaba hacer de ellos esa nación grande, santa y bendecida. Dios tuvo que llamarle la atención al pueblo y decirles que se habían desviado de su camino por no haber echado al morador de la tierra. Y mayormente a Josué, vino la reprensión sobre Josué. Dice en Jueces 2:1: el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. Ahí está el reproche de Dios. ¿Por qué habéis hecho esto? ¿Por qué hicieron eso? Por tanto, yo también te digo: no los echaré, dice el Señor, de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses serán tropezadero. Bien, los jebuseos, los amorreos, los cananeos, sabemos que metafóricamente representan a nuestros enemigos internos y externos. Enemigos que tenemos que expulsar para que no se vuelvan un azote, nos dañen y dañemos a la generación que estamos formando. La Biblia es clara cuando dice
echad de vosotros toda amargura. Así dice, ¿no? ¿Quién la va a echar? ¿Quién la va a expulsar? Nosotros. Nosotros vamos a cerrar la puerta. Desechen toda altivez. Sin embargo, algunos son gemelos del orgullo. Algunos son bien cuates de la amargura, de esa señora fea. Y oyen la palabra, y oyen la palabra, y leen la palabra, y siguen amargados. Te llevarán hasta la muerte. Morirás amargado si no los expulsas de una vez por todas. Porque si no lo haces, si tú eres un pastor, vas a dañar tu generación, vas a multiplicar un montón de amargados. Nada más fíjate, si tú estás amargado, orgulloso o la avaricia te gana, nada más fíjate cómo les ministras a tu gente, a tus amigos. Están igual. Ya los desgraciaste. Ya los dañaste. Y el Señor dice, ¿por qué no has echado fuera de ti el orgullo? ¿Por qué no has expulsado fuera de ti la avaricia que te está llevando a hacer cosas que no debes hacer? ¿Por qué no has expulsado todos estos enemigos? Pues yo no lo voy a hacer, fíjate, y hasta el día de tu muerte te morirás con ellos. Eso es muy fuerte, pero es la verdad. Si tú no los expulsas y estás esperando a que Dios venga y te los saque así, como, no lo va a hacer. Así no funciona el asunto. Uno solo de ellos dentro de tu corazón puede echar a perder tu generación. Y la generación siguiente. ¿Cuántos líderes han dañado su generación? Un montón, hermanos. Vamos a ver una escritura para que vean que ahí está. Jueces 1:23. Y la casa de José puso espías en Betel, ciudad que antes se llamaba Luz. Estoy en Jueces 1:24 ahora. Y los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron, muéstranos ahora la entrada de la ciudad y haremos contigo misericordia. Hicieron pacto con él. Cuando Dios había dicho, no hagan pacto con ninguno de esos moradores. Y él les mostró la entrada a la ciudad y la hirieron a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Vean el versículo 26. Y se fue el hombre a la tierra de los heteos y edificó una ciudad. ¿Qué edificó? Una ciudad, a la cual llamó Luz, y este es su nombre hasta hoy. Algo tremendo pasó aquí, hermanos. Ellos dejaron vivo a uno solo de estos feos y uno solo levantó una ciudad. Uno solo levantó una ciudad. Esto es bien tremendo, hermanos, porque si dejas un solo enemigo en tu corazón, en nuestro corazón, que debemos de expulsar, y lo dejas allí, se va a fortalecer, se va a encargar de crecer, se va a fortalecer, va a crecer y va a crecer y va a construir fuerte en el corazón. Pero te va a destruir si no lo expulsas de tu vida y de tu ministerio. Dejen la competencia, dejen la envidia. Eso no es para nosotros, hermano. Mira, no hay pastor que no sepa esto, pero hay un montón de envidiosos. No hay pastor que no sepa esto, hay un montón de pastores que compiten entre ellos, como si no sirviéramos al mismo Dios y fuéramos la misma iglesia. No hay pastor que no sepa esto, y sin embargo repiten lo que la generación que salió de Egipto hicieron. Pero regresemos y veamos a Josué, que terminó, pues, cómo terminó
o inició la decadencia de Israel, perdió la visión de dirigir a la nación. Aquí está mucho más claro. Josué 24, versículo 14. Miren lo que dice. Son unos textos que todos usamos y claro, tienen mucho contenido y han sido mucha bendición en muchas generaciones, pero vamos a leerlo. Josué está delante del pueblo y les dice, porque ya empezaban a manifestar el pueblo, empezaba a manifestar apostasía, otra vez rebeldía, cosas, ¿sí? De las cuales Dios se había irritado. Entonces Josué en un momento dice, ahora pues temed a Jehová, les dice, y servirle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Noten que ahora él les está diciendo que quiten eso cuando él de origen no lo hizo. ¿Lo alcanzan a ver? No lo hizo. Dejó a moradores que siguieron adorando a otros dioses, se contaminaron e imitaron sus prácticas. Dice, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servís. Si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres, noten que allí ya esa generación que había circuncidado, ahora ya estaban en esa condición de idolatría, sirviendo a otros dioses, porque habían dejado a los habitantes que siguieran viviendo entre ellos. Escogeos hoy a quién sirváis y a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Ahí está, ¿ves? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso suena bien, ¿no? ¿Cuántas veces hemos citado? Es más, ¿quién de ustedes no tiene este texto en su casa? Yo lo tengo. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora, la respuesta del pueblo, aquí podemos asegurar que fue una respuesta emocional a la reprensión de Josué. Como nos suele suceder a nosotros, cuando no estamos predicando la palabra y de pronto el Señor nos sacude y lo, ay Señor, ¿qué estoy haciendo? Perdóname Señor, pues es que este libro que me encontré en la librería del aeropuerto estaba re bueno. Entonces pues yo le vi principios tuyos y lo prediqué, pero me doy cuenta que son puras falacias, puras tonterías de hombres sabios de este mundo. Señor, perdón. Entonces el domingo llegas bien filoso y les dice, mundanos, y el Señor, Entonces haces un llamado y pasan todos. Todos se arrepienten allí, pero es más una respuesta. En ocasiones así no sucede. ¿Lo han notado, sí o no? Es una respuesta emocional. Porque la generación que va a bendecir otra generación se construye día con día, hermanos. Día con día. No 3 veces al año. Con 3 buenos mensajes y los demás bien lights y bien simplones y sin contenido. No. Y luego queremos que el pueblo, o decídanse, porque yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces pues todos, mira lo que dijeron en el versículo 16. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Y los estaban sirviendo. Dios había puesto a Josué como líder, como guía del pueblo. Tenía la misión, la responsabilidad de conducirlo en el camino correcto para que pudiera lograr el objetivo para el cual Dios había fundado la nación. Pero Josué desobedeció a este punto. Un error grave. ¿Cuál fue el error de Josué, hermanos? ¿Saben cuál fue el error de Josué? No ministró a su generación. No guió en los caminos de Dios a esa generación que Dios había puesto en sus manos. Ese fue el peor error de Josué. Olvidó la responsabilidad que Dios había puesto en sus manos.
Y así surge una generación que no conoció a Dios. Ahora, ponga atención. Muere Josué. Llegó el momento en que muere. Mueren sus contemporáneos. Y es entonces cuando se ven los resultados de su error. Vamos a Jueces 2:8. Pero murió Josué, hijo de Nun. Y la Biblia lo dice claramente, siervo de Jehová. Era un siervo de Dios, sin duda. Siendo de 110 años. Escúchame bien, hermano. ¿Cuántos años tuvo para formar a su generación? ¿Cuántos años tenía él cuando entró a la tierra prometida? ¿Cuántos? 80 años. 110 años. ¿Cuántos años tuvo para formar a su generación? 50. 30. Suficientes, ¿no? Como para formar toda una generación. Y dice el versículo 9, y los sepultaron en su heredad en Timat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. A temblar se ha dicho. Porque a algunos les queda muy poco tiempo y no han hecho su tarea. No la han hecho. No la han hecho. Yo el día de hoy veo amigos de muchos años que hoy quieren hacer lo que debían de haber hecho hace 30 años. Y se la pasaron papaloteando. ¿Entiendes? ¿Se entiende esa palabra? Así se entiende. Se la pasaron de aquí para allá. Ay, que yo canto, que yo no sé cuánto, y que yo quién sé cuánto, y yo viajo, y que yo. Y de pronto se les fueron los años, dañaron su generación, y ahora quieren empezar a sus 65 años, empezar a formar la generación cuando ya les quedan, cuando mucho, si somos generosos, 15 años. Ya no tienes la fuerza, ni física, ni intelectual, ya se te empieza a olvidar muchas cosas. Esto es dramático, de verdad, hermanos. Yo he hablado con algunos tan frustrados. Yo me acuerdo hace 35 años hablando con pastores de ahí en mi ciudad. Oye, vamos a hacer esto. No, ¿cuál vamos? Vamos a disipular a la gente. Vamos a enseñarles. No, vamos al estadio. Que se llene el estadio y sentir el poder. Pregúntenme cómo están todos ellos. Frustrados. Porque no solo no cumplieron la tarea. Su generación lo hicieron un montón de marrulleros, codiciosos, mundanos. Y ahora que ya se están dando cuenta, ya que están todos viejitos, como yo, porque son de mi generación, me decían, ay, tú todo lo quieres arreglar con la palabra, entonces ¿con qué? Una vez le dije a uno, le dije, nos vemos en 30 años, 20 años, le digo. Porque teníamos pláticas bien serias, hermano. Obviamente, cuando los veo no les digo nada. Porque pues, no está bien. Ya ves, te dije, no lo he hecho ni lo haré con ninguno de ellos. Créamelo, no está bien eso. No es correcto. Pero sí, ¿sabes lo que dicen? Me dan la mano, me dan un abrazo, nos abrazamos y Dios te ha bendecido, ¿verdad? Por la gracia de Dios. Híjole. No sé qué dicen.
No, pero le voy a echar ganas. Échale todas las ganas que quieras, viejito, artrítico. Ya no pudiste. Desperdiciaste tu tiempo peleándote, gruñendo, quejándote, y dañaron su generación. Muere Josué y se levanta una generación que no conocía a Jehová. No es posible. Ni la obra que él había hecho por Israel. Esto fue algo terrible, hermanos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde estaban los líderes de Israel? ¿Dónde estaban los sacerdotes? ¿Dónde estaban los levitas? ¿Dónde estaban los papás que no vieron a sus hijos en la ley de Dios? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaba Josué? Es que yo soy un hombre de guerra. Sí, pero se te olvidaron. Se te olvidó enseñar, insistir con los sacerdotes, con los que enseñaban la ley, para que se lo enseñaran a sus hijos y se lo repitieran al levantarse, al acostarse, y los que fueran creciendo los llevaras por órdenes tuyas en esa guía para que conocieran al Señor, que no se contaminaran con los pueblos, etcétera, etcétera. Esto fue toda una tragedia, hermanos. Nosotros también estamos en peligro de caer en el mismo error de Josué. ¿De verdad? Si no guiamos bien a la presente generación conforme al Evangelio, la presente y la siguiente generación se va a perder. Bueno, vean cómo está el cristianismo de hoy. Nadie puede decir lo contrario. ¿Cómo está el cristianismo de hoy, hermanos? ¿Por qué? Desde los tiempos de Carlos Spurgeon, él ya se quejaba y decía, ¿por qué dejan la palabra? Y lo atacaban y le decían un montón de cosas. Y él nunca dijo que era profeta, pero él profetizó en cierta manera. Cuando dijo, ustedes verán, lo van a ver, no sé si en esta generación o en las próximas, pero verán a lobos en los púlpitos. ¿Todo por qué? Porque no formaron bien, los buenos pastores no formaron bien a los que estaban ahí. Siempre andaban con sus rollos. Y hoy vemos en la presente generación cómo está. Somos responsables, hermanos, de la presente generación. Somos responsables, ¿sí o no? Pero también de la siguiente. ¿Qué estamos haciendo nosotros para evitar semejante tragedia? ¿O qué debemos estar haciendo nosotros? Tenemos que estar aplicados en lo que debe de ser. Somos llamados a predicar el Evangelio, a ser discípulos para Jesús, no de nosotros mismos. Dios siempre reprochó y se lamentó que la falta del conocimiento de su pueblo fuese la causa de su ruina. Hasta Oseas, mira, en el 4:6 de su libro dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Y por qué le faltó conocimiento? Porque los encargados de difundir el conocimiento se la pasaban en Facebook. Miren, hermanos, dejen eso y pónganse a estudiar. De verdad, hermanos, ya dejen de, dejen eso. De verdad se los digo, hermanos. Pasan horas en el Facebook, discuten, se pelean y dicen un montón de tonterías, y luego llegan el domingo con un mensaje más diluido que un limón en 10 galones de agua. No sabe a nada. Pero mira, los celulares te dicen, esta semana pasó tanto tiempo. Nomás chécale. ¿Qué onda, hermanos? Tampoco les voy a decir cierren su Facebook. Tiene su lado positivo, pero hermanos, ya no pierdan el tiempo. No podemos darnos ese lujo. De verdad. Mira, cuando apareció el Facebook, a los 3 días que apareció, yo leí una nota
Y dije, híjole, qué tremendo está esto. Así fue conmigo, no tiene que ser con ustedes, ¿no? Yo dije, esto puede ser de mucha bendición. Y el Señor me dice, pero va a ser de maldición para muchos. Y yo le dije, ay Señor, pues sí, ¿verdad? Pero yo decidí no tener Facebook. Ahora tú puedes tener, no digo que no lo tengas, pero hermano, utilízalo para difundir el evangelio, para compartir el evangelio. No quiero irme al extremo, ¿verdad? De que, bueno, hoy felicito a mi esposita porque, o sea, no, está bien, pero lo que voy es que no se claven tanto en eso y descuiden la responsabilidad, porque Dios nos va a pedir cuentas de lo que Él ha depositado en nuestras manos. ¿Sí o no? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y algunos se escudan del texto ahí en Romanos que dicen, no, el don y el llamamiento de Dios son irrevocables. Sí, pero si no lo respetas y lo honras, te lo quita. Y de manera vergonzosa. Y te hace a un lado. Y te vas a quedar lamentando toda la vida. Que no nos suceda eso, hermanos. Yo, dice, cuando desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Ahí está. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Órale, eso sí está fuerte. El pueblo de la generación de Josué, al no tener la palabra de Dios, la palabra que les daba pues esa guía, esa identidad como nación, se desvió, se corrompió, se contaminó. Esa generación estaba tan lejos del propósito de Dios. Surge una generación mundana que empezó a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Se olvidaron de la palabra de Dios, se hicieron ídolos, iban tras lo material, todo porque no conocieron a Dios. Pero ¿quién fue el culpable? Josué. Josué no hizo su tarea como aprendió de Moisés. Pronto se olvidaron de Dios. Mira Josué 2:11, lo que sucede aquí. Jueces 2:11. Dice así: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Ya es en el tiempo de los jueces. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. Está hablando de la generación de Josué. Bueno, sigo leyendo. Se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de los robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salía, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de los que los despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces. Hubo algunos como Gedeón, notable, pero no hicieron caso de sus, ya se habían endurecido en sus corazones, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia. Miren el corazón de Dios, hermano. Nos ha tenido mucha paciencia. Les tuvo mucha paciencia, su corazón era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez,
ellos volvían atrás. ¿Ven el daño que causó? Y se corrompían más que sus padres. No puede ser. Hasta me duele el pecho, de verdad, hermano. Me duele. Se corrompieron más que sus padres. Híjole, qué tremendo. Siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. Que dejó Josué, ahí ya lo está culpando. Así terminó la generación de Josué, hermanos. Pero lo triste es que dañó la siguiente generación. Vámonos hasta Jueces 17:6. Fíjense hasta dónde. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Entraron en una anarquía total. Dígame si no hay algo de parecido en la iglesia de hoy, donde pastores hacen lo que bien les parece, donde la gente hace lo que le viene en gana, no se someten, no respetan, no son de corazón noble, no tienen temor de Dios. ¿Por qué será? Oigan, por los líderes de nuestras pasadas generaciones. Por eso. Y la cosa todavía no se alcanza a ver. Pablo dijo que el Señor no vendría hasta que no se manifestara la apostasía en la iglesia. ¿De qué te habla eso? ¿Cómo viene la apostasía? ¿Por qué abandonan los caminos del Señor? Que va a ser algo tan generalizado que parecerá normal antes de la venida de Jesús. Y estamos muy cercanos a la venida de Jesús, sin duda. Entran en una anarquía total. Y el libro de Jueces, hermanos, termina en el capítulo 21, versículo 25, de la manera más triste. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Esta fue la generación que siguió la muerte de Josué. No conocían a Dios. Esto quiere decir que Josué, como guía y como instructor y quien dirigía, falló en capacitar, en insistir, en edificar y capacitar a su generación. Las consecuencias, pues ya las estamos viendo en ese tiempo, fueron desastrosas. Pasaron 260 años, hermano. Después de 260 años aparece el último de los jueces, Samuel, profeta de Dios. ¿Cuántos años pasaron? 260. Bajo el liderazgo de Samuel, la nación tiene un cambio. Se unificó nuevamente, volvieron a los caminos de Dios, empezaron un nuevo periodo donde corrió la palabra de Dios, un tiempo para Israel que culmina en el reinado de David. Pero después vuelve a lo mismo. Llegamos al tiempo de Jesús. La historia se repite. Los primeros 400 años del cristianismo fueron llenos de gloria. Los hombres de ese tiempo, los cristianos de ese tiempo, era gente que aún ofrendaban su vida
por seguir a Jesús. Recibieron toda clase de vituperios. Hay cada historia, hermanos, registrada en escritos antiguos. Si se dieran una vuelta por allí para que leyeran algunas crónicas de los mártires de Jesús. Hay un libro, se llama Los Mártires de León. Búsquenlo. Está gratis, si no quieren comprarlo. Esos primeros 400 años fueron de gloria, hermanos. Fue donde surgieron lo que hoy llamamos los padres de la iglesia. Líderes en toda la extensión de la palabra. Que ellos no tenían el canon que nosotros hoy tenemos. Ellos se transmitían los mensajes de Jesús de manera oral, muchas veces. Circulaban ya, obviamente, ¿no?, los evangelios y las cartas de Pablo, pero ellos se mantuvieron, ¿sí? La palabra de Dios fue honrada durante los primeros 4 siglos. Pero de pronto algo sucedió. Empezaron a dejar o a ya no permitir que el Espíritu Santo los guiara. Empezaron a abandonar la palabra de Dios. Y es a partir del siglo IV donde aparecen doctrinas que hoy predominan, que no tienen que ver nada con el cristianismo primitivo. ¿Qué sucedió? Las generaciones empezaron a corromperse, abandonaron a Dios. Pasaron muchos años hasta el siglo XVI, cuando viene la Reforma, en 1517. Pasaron más de 1117 años para que volviera a haber un resurgimiento de la palabra de Dios. La Biblia era un libro sellado, prohibido leer la Biblia. Pero Dios siempre tiene hombres fieles, hombres comprometidos, siempre su remanente le llama a él. Y levantó un grupo de hombres ahí que pusieron la Biblia como su regla de fe. El mundo fue transformado. Es histórico esto. Nadie puede decir nada al respecto. Las naciones más bendecidas del mundo fueron las que abrazaron la palabra de Dios. Lo que hoy conocemos como el primer mundo fueron las naciones que abrazaron la Reforma, los que volvieron a la Biblia. Pero ¿qué sucedió desde entonces? Ya pasaron 500 años y el cristianismo otra vez está por los suelos, hermanos. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Otra vez se repite la historia. El panorama actual, hermanos, es muy desalentador. No quiero ser fatalista, pero es la realidad, hermano. Cuando ves a cada predicador en internet, no son predicadores del evangelio. Unos de plano dicen, no, yo soy motivador, así te lo dicen ya, yo soy motivador. El panorama es desalentador, hermanos, no hay mucho de dónde. Tampoco nos estamos dando aires de que nosotros somos los Mesías, no, de ninguna manera, porque hay muchos, también hay un buen. Por otro lado, si volteamos la tortilla, hay muchos que están predicando el evangelio, ¿sí? Vamos a ver, cuando me toque la segunda enseñanza, una historia que espero los conmueva. Pero, ¿qué vamos a hacer nosotros ahora? ¿Vamos a tirar la toalla? No, pues ya perdí 10 años y pues mira, sí es cierto, me descuidé. No, pues pastor, ya renuncio. No, pues ahora sí que lo que te quede de vida, hazlo lo mejor que puedas. Hay algo bueno dentro de todo esto. Hay muchos jóvenes pastores en las casas de oración. Y queremos formarlos bien. No queremos frustrarlos, no queremos dañarlos, no queremos torcerlos. No queremos sembrar en sus corazones
ni orgullo, ni que sean mentirosos. Dios odia a los mentirosos. No queremos dañarlos, queremos edificarlos. Y es una responsabilidad nuestra. Sigamos adelante, hermanos. Aunque caigan a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, si tú te mantienes, no te va a tocar. Si te mantienes fiel al Señor y guardas su palabra, cumple su tarea de hacer discípulos para Jesús, estaremos haciendo la tarea. Y que en el día, cuando llegue el día en que tengamos que entregar cuentas y que el Señor nos llame a su presencia, podamos decir como dijo el apóstol Pablo: he terminado la carrera con gozo, he guardado la fe, he predicado el evangelio. Solo 2 cosas pide el Señor. Termino. Apocalipsis 3, 7 y 8. 2 cosas nada más. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, o sea, al pastor, el responsable. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, 2 cosas. Número 1, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Nada más con eso. No necesitamos más. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. En la tarde, estaba ahí en mi cuarto, el Señor me trajo a la memoria algo que, pues, hace unos días lo recordé, pero se me había olvidado y me lo trajo a la memoria. ¿Qué es? Miren, un día como hoy, 20 de junio, un día como hoy, 20 de junio de 1982, tuvimos la primera reunión de lo que inició hace 37 años, Casa de Oración. Fue un domingo. Ese domingo yo les dije: en este lugar se va a predicar la palabra de Dios. En este lugar vamos a honrar a Dios, vamos a exaltar a Dios, no vamos a permitir que a nadie se lleve la gloria, todo va a ser para gloria de Dios. Créamelo, hermano, hace 37 años, ese 20 de junio de 1982, que yo me iba a pensar que 37 años después yo iba a estar aquí. No, jamás. No planeamos nada. No dijimos: vamos a hacer esto, vamos a engrandecernos así tipo Torre de Babel. Vamos que nos conozcan en todo. No. Eso siempre ha sido un rechazo continuo. La tentación ha venido. Dios nos ha probado. Pero ya pasaron 37 años, hermano. Y yo le dije al Señor: ay, Señor, mira, un día como hoy. Y es un montón de... Yo me siento muy bendecido, pero a la vez con temor y temblor, porque también hago mi examen. Y digo: ay, Señor, pude haberlo hecho mejor. A ver, Señor, ¿qué no hice? Y bueno, ahora que ya pasaron los años, platicamos entre los pastores de Casa de Oración. Oye, como Toño se acordó que no hace mucho, era 2 semanas, ¿no? Le dije: oye, Toño, estamos ahí en el estacionamiento. Le dije: oye, Toño, te quiero hacer una pregunta. ¿Habrá algo que tú no hiciste, que te arrepientas de no haberlo hecho? Y se quedó y dijo: no. Me lo contestó con una seguridad. Dice: no, la verdad no. Porque siempre han estado allí. Hemos crecido juntos y siempre.
en las buenas y en las malas, en las buenas y en las malas, en las buenas y en las malas, aguantando generación de murmuradores. A veces como Moisés quería uno agarrar la vara y pegarle 2 veces. Pero por la gracia de Dios, hermanos, y toda la gloria es para Él. Abrácense de la gracia de Dios. Refúgiense en Él. Cuando sientas todas esas pruebas, porque es bien feo que acuérdate que el ataque no es contra ti, es contra Dios. Por eso no hagas nada, no te defiendas, nada. Deja que Dios se lo surta directamente. Pero tú no ensucies tus manos. Amén, hermanos. A cumplir la tarea. Pónganse de pie. Gracias, Señor. Padre, te damos muchas gracias porque hoy es un día que puede marcar, Señor, la historia de lo que tú hace 37 años, Señor, pusiste en nuestras manos. Porque nosotros que fuimos la generación donde inició este ministerio, ahora durante todos estos años ha edificado la presente generación. Y como están los tiempos tan difíciles, Señor, gracias porque nos has ayudado. Seguramente, sin duda, que pudimos haberlo hecho mejor, pero al final hay paz en nuestro corazón, Señor. Y queremos pasar la estafeta a los que vienen detrás de nosotros, a los Josués, y que hoy aprendan esta lección, a los Eliseos, a los Timoteos, a todos aquellos que tú has llamado, Señor, que se mantengan. Porque hoy vemos a hijos de pastores que fueron tremendos hombres de Dios, y por alguna razón, error tal vez de quién le delegaron, tal vez porque no sé, hermanos, hay esa onda de dejarle al hijo. Hermano, no es un negocio esto, esto no es un negocio, esto no es un negocio familiar. Hay genuinos llamamientos para algunos hijos de algunos pastores, hay genuinos, pero hermanos, guardémonos de eso. Yo tengo un hijo que es un predicador tremendo. Ese es de las calles, ese sale a la calle a predicar. Y desde niño yo le dije: mira, hijo, ni pienses que porque tú eres mi hijo yo te voy a hacer el pastor. Y así creció con eso. Dice: no, él nunca quiso. Diga, a mí nunca me subas al púlpito, papá. Mi púlpito es las calles. Ahora, pero si tienes un hijo que Dios realmente quiere que tú le des la estafeta, asegúrate que así sea. Y no por el sentimiento, y no porque hoy vemos muchos ejemplos de eso. 50, 60 años de ministerio y por emoción o lo que haya sido, dejan al hijo y en un año se truena todo. Lo hacen garras. Y ese también es un error. Que no nos gane eso tampoco, hermanos. Amén. Señor, danos la gracia. Sin duda que la necesitamos para hacer este trabajo tan serio. Sabemos que nos vamos a enfrentar aún dentro de los mismos que están en la iglesia, Señor, que se dicen ser la iglesia, el desprecio, la calumnia, simplemente por querer hacer tu voluntad, Señor, pero vamos a tomar en cuenta tus instrucciones, Señor, tu palabra, que nunca nos apartemos de ella, Señor. Danos la gracia, que cuando estemos a punto o estemos siendo sugestionados o embrujados por corrientes que suenan bonito,
pero que no son el Evangelio. Señor, sacúdenos y no permita, Señor, que nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, y que estemos conscientes de que cada vez que subimos al púlpito o en el aula de la enseñanza de la palabra, seamos serios en lo que estamos enseñando, en lo que estamos transmitiendo. Queremos dejar esa herencia, Señor, para todos los que vienen después de nosotros. Ayúdanos, Señor. Oremos unos por otros, hermanos. Pon tu mano en el hombro de tu vecino y el Señor, guárdanos. Estamos viviendo tiempos peligrosos, muy peligrosos, muy difíciles. Es tiempo de que, para algunos quizás, de echar a los jebuseos y a los amorreos, esos que han vivido ahí y no los has expulsado. Todavía es tiempo, expúlsalos, sácalos de tu vida ya. Decídete a ser un hombre humilde. Decide en tu corazón ser un hombre obediente a Dios, que ama a su esposa, que cuida la familia. Decídete dejar ya la queja, la amargura, el resentimiento. Ay, es que lo que me hicieron, ya déjalo, porque eso te puede llevar a la destrucción. Que ya no habite más en esa tierra santa que es tu corazón, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, lo mucho, lo poco, como sea, pero va a ser de bendición. Padre, a veces no sabemos cómo pedir, Señor, pero el Espíritu Santo nos ayuda y entiende el gemir del corazón. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Bendice al pastor que está junto a mí, a mi izquierda, a mi derecha. Bendice su ministerio, bendice sus hijos, la gente que tú le has encomendado y les has puesto en sus manos. Ayúdales, Señor. Ayúdanos a todos. No permitas que ninguno se desvíe, Señor. Que ninguno se vaya tras la avaricia, tras el dinero, otras cosas que los han destruido y los tienen en el piso. Ayúdanos, Señor. Derrama tu gracia sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Habrá alguno de ustedes, hermanos, que necesita una oración especial? Yo entiendo todo lo que conlleva el servir a Dios, el ministerio. Hay tiempos difíciles, yo los he vivido, y siempre hubo quien me diera un versículo, quien orara por mí, y podemos hacerlo. Sí, la Biblia dice que sostengamos las manos de los que están débiles, y a veces así pasa. Sobre todo los jóvenes tienen mucho conflicto, y están también en una situación difícil. Los que ya no están tan jóvenes, pues también tienen sus momentos. Yo sé que muchos de ustedes están fuertes, sólidos, pero quizás no todos, y queremos ayudarlos. Amén. Levantarles las manos y para que el Señor infunda en sus corazones. Pasen aquí adelante si necesitan algunos esta oración. Hay muchas veces dentro del ministerio que servimos a Dios. Yo no tengo la menor duda de que tenemos aquí en este grupo gente genuina, gente de corazón recto, de corazón sincero. Pero a veces el ímpetu puede ganar, a veces otras cosas pero Dios es bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Paciente, consolador, lleno de misericordia. Y ese es el Dios que adoramos, en el que creemos, confiamos, y nos va a ayudar. Amén. Vengan algunos, pongan sus manos sobre ellos. Oremos.
Padre, presentamos delante de ti a nuestros hermanos que están quizás pasando un momento difícil dentro del ministerio, de tal manera que aún han pensado, ha pasado por sus mentes aún abandonar el ministerio. Pero Señor, que así como Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, mira, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio. Señor, infunde eso en el corazón de mis hermanos. No nos dejes caer en tentación, Señor. Líbranos del mal. Tu palabra dice que tú multiplicas las fuerzas, Señor, y nos abrazamos de tu promesa. Multiplica las fuerzas al que no tiene ninguno, al que le falta fe, Señor. Fortalece esa fe. Si alguno está triste, oramos, Señor, como dice tu palabra. Si alguno está triste, hago oración y los presentamos delante de ti, Señor, para que tú les infundas aliento, como se lo infundiste a Moisés. Pero esfuércense, hermanos, pongan su parte, sean valientes, y en ese dar el paso con valor hacia adelante, obedeciendo a Dios, es donde opera la gracia y es derramada en abundancia, y Dios los capacita, Dios les infunde esa fuerza sobrenatural para seguir adelante. Señor, muchas gracias. Gracias, Señor, por tu misericordia y tu paciencia para con todos nosotros. Sostenemos, Señor, con esta oración a nuestros hermanos, presentándolos delante de ti, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Abracen a los hermanos, los que oraron por ellos. Gracias, Señor. Abrácense todos, aliéntense unos a otros.